Para mí es un privilegio, como siempre decimos, poder abrir la palabra del Señor. Y espero que los que no estén acá, o están en el Zoom, o están terminando los 42 kilómetros. ¿Sí? Porque es la única parte de la carrera que queda pendiente, creo que hasta este momento. Así que, pero los que están aquí tenemos el privilegio de juntos poder abrir la palabra del Señor y poder escuchar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Estamos estudiando la primera carta del apóstol Juan. La primera carta del apóstol Juan escrita, no sabemos exactamente a quién, pero sí, ¿no es cierto?, tenemos el indicio de que fue escrita a las iglesias ahí en Asia Menor. Juan el apóstol escribiendo en medio de un tiempo especial, un tiempo donde se están levantando falsos maestros que están queriendo permeabilizar la iglesia, meterse en la iglesia y enseñar doctrinas cerradas. Ante esto el apóstol Juan nos quiere hacer mirar a Dios, mirar al Hijo de Dios, contemplarnos a nosotros y entender claramente que si hemos depositado nuestra fe en el Señor Jesucristo como el Salvador de nuestras vidas, nuestra salvación es eterna. Él comenzó diciendo la semana pasada, y lo estudiamos, ¿no es cierto?, cómo él había experimentado al Señor, cómo él lo había oído, lo había visto, lo había contemplado, cómo había palpado al Verbo de vida. Ese es el mensaje que él quiere entregarnos, lo que yo aprendí directamente del Señor Jesucristo, dice el apóstol Juan, no solo yo, sino todos los apóstoles que estaban conmigo. Recordemos que Juan estuvo 3 años junto al Señor, caminando con Él, observando, viendo los milagros que el Señor hacía, escuchando su mensaje. Y hoy es el momento en que Él se tiene que poner en pie y defender ese mensaje. Defender este mensaje ante estos hombres que se estaban levantando para corromper el mensaje. Y Él nos dice, ¿no es cierto?, al final de esta sección que vimos la semana pasada, el propósito de mi escritura es que tengáis comunión con nosotros. Y después termina diciendo, es para que nuestro gozo sea completo. El propósito de Juan era ese, ¿no es cierto?, que nosotros tuviéramos comunión entre nosotros. Y a partir desde este momento en adelante, el apóstol Juan nos va a explicar cómo es que quiere que nosotros tengamos este tipo de comunión, que nosotros, o lo que Él quiere hacer es establecer las bases de esta relación que tenemos que tener primero con Dios y después entre los hermanos, entre nosotros. Y recuerden siempre esto, y lo vamos a recalcar en algún momento también, si nosotros no tenemos relación con Dios, dijimos la semana pasada, no podemos tener relación entre nosotros, no podemos tener comunión entre nosotros. Y fíjense, si usted abre la carta del apóstol Juan, su primer carta ahí en el capítulo 1, él dice lo siguiente en el versículo 5, y este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos, Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Oremos al Señor Padre Celestial. Qué maravilloso es poder abrir tu palabra, escuchar tu voz. Ayúdanos y danos la tranquilidad, el entendimiento para escuchar tu voz, para asimilar lo que tú quieres hablar a nuestros corazones y por sobre todas las cosas, para ponerlo en práctica.
Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Fíjense que en la primera sección el apóstol Juan está hablando de que él escuchó este mensaje y que él es testigo y que ellos quieren proclamar y que ellos quieren anunciar este mensaje. Lo vimos la semana pasada, ¿no es cierto? Y hoy lo que quiere hacer el apóstol Juan es mostrarnos cuál es este mensaje. Y él comienza diciendo esto, fíjense, y este es el mensaje que hemos oído de él. ¿De quién escuchó el mensaje? De Cristo, del Señor, del Verbo. Dice, Dios es luz. Y lo primero que quiere establecer Juan es quién o lo que es Dios. Lo que es Dios. Y él dice, Dios es luz. Marca una premisa inmediatamente. Lo que él está diciendo es un absoluto. El mensaje que él quiere anunciar es esto. Dios es luz. Juan habla acerca de la comunión en el pasaje anterior, ¿no es cierto? Diciendo que el propósito de su escrito es para que tengáis comunión con nosotros. Y después él dice, este es el mensaje que hemos oído y que os anunciamos. Dios es luz y en él no hay tinieblas. Y lo que Juan está queriendo establecer es esta profunda y gran verdad de la Escritura. Él quiere advertir a los lectores de su carta, la mentira está ingresando a la iglesia y tenemos que tener bien claro esto. Dios es luz. Dios es luz y en él no hay tinieblas. Y esta es una verdad que a Juan lo conmovió siempre. Y es una verdad que él ha establecido muy profundamente en su Evangelio. De hecho, en el Evangelio, él escribe 23 veces esta expresión, hablando acerca de la luz. Fíjense algunos pasajes. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1. Capítulo 1 de Juan. ¿Por qué? Porque vas a ver y vas a darte cuenta que Juan quiere establecer una verdad muy, muy profunda en esto. Al decir o al manifestar esta expresión, Dios es luz, él escribe lo siguiente allí en el Evangelio y en el versículo 4, hablando del Verbo. Dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Versículo 7. Este vino como testigo, hablando de Juan el Bautista. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Versículo 8. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. 9. Y existía la luz verdadera, que al venir al mundo alumbra a todo hombre. ¿Quién era esta luz? El Verbo. Él está hablando acerca de este Verbo que vino al mundo y de Juan que estaba dando o estaba anunciando la venida de la luz, de la venida de quien él dice que es el Salvador. Capítulo 3 y el versículo 19, hablando Jesús dijo, casi leo el versículo equivocado. Ahí está. Versículo 19 dice, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Versículo 20, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Versículo 21, pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Capítulo 5 y el versículo 35 dice, él era la lámpara que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijarnos por tiempo en su luz. Capítulo 8, versículo 12. Capítulo 8 y el versículo 12.
Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Capítulo 9, versículo 5, mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Y ahí puede seguir viendo varios versículos. Pero fíjense qué interesante esta verdad que quiere establecer Juan inmediatamente. ¿Cuál es su mensaje? Él está diciendo, mi mensaje, ¿cuál es? Excelente. Ahora digámoslo claramente. ¿Cuál es su mensaje? Dios es luz. ¿Es lo único que quiere decir Juan? Yo creo que no. Por lo que acabamos de leer, se dio cuenta que en el Evangelio él estableció esta verdad. ¿Quién era la luz, según lo que acabamos de leer? ¿Quién? Cristo. Él dijo, yo soy la luz. ¿Ahora entiende el mensaje? ¿Ahora entiende el mensaje? ¿Qué está diciendo Juan con esta gran verdad? Al establecer esta gran verdad, al mostrar este mensaje, Jesús es Dios. Jesús es Dios. Él está igualando a Jesús, el Hijo, al Padre. ¿Por qué lo está haciendo? Recuerden, ¿qué estaban diciendo los gnósticos? Que era imposible que Jesús fuera Dios. ¿Por qué? Porque el espíritu con la carne no pueden estar juntos. El bien y el mal no pueden coexistir. Y Juan está estableciendo desde el principio, el mensaje es este. Dios es luz. Jesús es la luz que vino a alumbrar a este mundo. Por tanto, Jesús es Dios. Este es el mensaje. Este es el maravilloso mensaje. Lo que nosotros tenemos que entender es que la luz vino a este mundo. La luz de Dios vino a este mundo revestida de humanidad. ¿En forma de quién? De su Hijo Jesucristo. De su Hijo Jesucristo. Dios se revistió de humanidad. Dios se hizo hombre y la luz habitó entre nosotros. Es por eso que Pablo también dice a los hermanos allí en Colosa, en él habita la plenitud ¿de qué? De la deidad. Qué bueno que se acuerden lo que estudiamos de Colosenses. En él habita la plenitud de la verdad. Él es Dios completo, absoluto. No hay nada más que agregarle. ¿Recuerdan esa palabra plenitud? Van a soñar con ustedes, ¿no es cierto? Van a soñar con esa palabra. ¿Cuál es esa palabra plenitud? Pleroma, excelente. ¿Sí? Pleroma. Lo que Juan está queriendo establecer es que Jesús es Dios. Ese es el mensaje. El mensaje es que la luz que nosotros vemos es la de Dios, habitando entre nosotros. Por eso es que él comienza diciendo, Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. No nos equivoquemos, querido, no nos equivoquemos, está queriendo decir Juan. ¿Por qué? Porque hay algunas personas que están diciendo cosas. Y él comienza y va a establecer 3 cosas que dicen estas personas para que nosotros podamos conocernos a nosotros mismos, para que nosotros realmente entendamos lo que nosotros somos. Ya él estableció lo que es Dios. Él estableció que Dios es luz y que no hay tinieblas en él. Él es la luz absoluta. Y esta luz se manifestó a nosotros a través de Jesucristo. Vino y habitó entre nosotros y vimos su gloria, dice Juan en el Evangelio. Ahora lo que quiere hacer es que nos miremos al espejo. Y a través de estos 3 supuestos que él quiere establecer, es que el propósito de él es que nosotros nos miremos a nosotros mismos. Estos falsos maestros están queriendo o están diciendo cosas. Y a través de estas 3 afirmaciones que ellos están diciendo, están revelando lo que nosotros realmente somos.
A través de estas afirmaciones que estos hombres hacen, están revelando lo que es el hombre. Y lo que nosotros somos también como creyentes. Fíjense, si usted ve a simple vista, versículos 6, 7, 8, 9 y 10 comienzan con la misma palabra. ¿Sí? ¿Se da cuenta o no? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Cuál es la palabra? Sí. Sí. Él está queriendo establecer este supuesto. Y lo primero que quiere mostrarnos es que estos oponentes de la palabra de Dios, estos que se están queriendo levantar, están haciendo estas declaraciones que realmente en el contexto y como están escritas son aseveraciones o afirmaciones hipotéticas. Por eso comienzan con este sí. Sí. Fíjense qué es lo que él comienza diciendo. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Qué es lo primero que están diciendo estos falsos creyentes, estos falsos maestros? Estos falsos son los que afirman que tienen comunión con Dios. Que tienen comunión con Dios. Aquí hay una clara contradicción en esta afirmación. ¿Se da cuenta o no? Esta contradicción se marca ahí en esa pequeña palabra de 4 letras, el pero. El pero. Dice, si decimos que tenemos comunión con Dios, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. No practicamos la verdad. Lo que quiere decir Juan inmediatamente en esta contradicción, ¿no es cierto?, que aparece aquí, es esta palabra que es bien interesante, que aparece ahí como en medio de la frase. Dice, pero andamos. Andar. ¿Qué significa andar? En el contexto bíblico, en el contexto que lo está usando Juan. Vivir, comportarse como nosotros estamos viviendo en este mundo, en la misma forma en que la usa Pablo repetidamente escribiendo a los Efesios, por ejemplo, le dice, andemos como es digno, no andemos como los gentiles, andemos como hijos de la luz, andemos como sabios. Hemos hablado constantemente de esta palabra comunión, y esta palabra es una de las palabras texto de Juan aquí en la primera carta, la palabra comunión, es una palabra que él va a estar repitiendo constantemente. Algo que nos une a Dios. La palabra koinonía significa que tenemos algo en común, algo que nos une. Si usted salió temprano de su casa hoy, vio un montón de gente en la calle que necesitaba pasar, ¿no es cierto?, y no hizo darnos vuelta para llegar a la iglesia. Personas que andaban en la calle corriendo estaban practicando la comunión, en el sentido estricto de la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a ellos los unía algo que les gusta en común, algo que les gusta. Tenían en común algo, ¿qué eran? Oh, no, pero ahora se llama runners. Ah, ¿ves? Runners. Estaban corriendo y les gusta correr. Bueno, hay algunos infiltrados que simplemente lo hacen por un capricho de hoy, ¿sí? Para decir, participé en la maratón. Pero la mayoría de ellos les gusta correr. Y tienen un evento anual, ¿no es cierto? Y eso es lo que los une. Y ese es el sentido estricto de la palabra, el sentido literal de la palabra. Hay algo que nos une. A eso Juan le llama comunión. Fíjense que interesante, porque él dice, sí, en este supuesto hipotético, si decimos que tenemos comunión con Él, y no sé si en su Biblia aparece, pero en la mía sí, es Él con mayúscula,
Y cuando está escrito con mayúscula, ¿a quién se refiere? A Dios, al Señor. Y dice, si decimos que tenemos comunión con Dios, podríamos decirlo, pero andamos en tinieblas, y aquí viene la aseveración que hace Juan, ¿no es cierto? Si tú dices una cosa, pero estás haciendo otra, ¿qué eres? Un mentiroso. ¡Wow! Pablo, de frente. Que yo les dije ayer que este Juan que nosotros tenemos en mente, el discípulo amado, ¿no es cierto? El que habla constantemente del amor, a veces nosotros lo caricaturizamos de alguna forma, ¿no es cierto? Pero realmente Juan es un hombre muy directo. No es un hombre que anda dándose vueltas para decir las cosas con medias tintas. Él dice, es así de simple. No podemos andar con cosas de por medio. Y es por eso que él usa esta profunda verdad, la luz y las tinieblas. La luz no puede coexistir con las tinieblas no pueden coexistir con Dios, con la luz. ¿Sí? Si usted viene o apagamos las luces aquí, vamos a estar en medio tenebroso, ¿no es cierto? Pero en el momento en que apretamos la tecla del switch de la luz, ¿qué pasó con las tinieblas? Desaparecen. Y Juan nos está enfrentando con esta verdad. Hay algunos que dicen que tienen comunión con Dios. Realmente su práctica es totalmente diferente. Dicen una cosa, pero hacen otra totalmente distinta. Esas personas son mentirosos. Son mentirosos porque no practican la verdad, porque no viven la verdad, porque no andan en la verdad. ¿Se da cuenta? Que es bien interesante entender que andar en la verdad es el antónimo de andar en tinieblas. Al contrario, si usted anda en la verdad, la luz de Cristo va a alumbrar su vida. Es lo que dice la Escritura. Y es por eso que Juan dice con absoluta certeza, con absoluta franqueza, con absolutamente directo, el que dice que anda en comunión con Dios y no vive en comunión con Dios es un mentiroso. Wow, es fuerte que a uno le digan mentiroso en la cara, ¿sí? Pero es lo que Juan está diciendo. Para que tú andes en la luz, tienes que vivir en la luz. Y es por eso que continúa diciendo el versículo 7, fíjense, mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Estoy leyendo de memoria con la Biblia, la Reina Valera en la casa. Sí, perdone. Pero fíjense qué interesante. El apóstol Juan presenta esta contradicción, ¿no es cierto? Yo digo que estoy en comunión con Dios, pero ando en tinieblas. Mentiroso. Mentiroso. Pero, en cambio, si tú andas en la luz, versículo 7, más si andamos en la luz, como Él está en la luz, ¿te das cuenta? Ahí está la medida. ¿Y usted quiere saber cómo es andar en la luz? Aquí está. Andar en la luz, como Él anduvo en la luz, como Cristo anduvo en la luz. Maravilloso es entender esto que digo, que Juan anduvo con Cristo por 3 años. ¿Quién mejor que lo oyó, que lo vio, que lo contempló, que lo palpó, para decir si él realmente andaba en la luz? ¿No era cualquier hombre?
Era un hombre extraordinario. Él anduvo en la luz. Él es el ejemplo a seguir. Él es la medida a alcanzar. Si andamos en la luz como Él está en la luz, fíjense, andar en la luz, tener comunión con Dios, se traduce en algo. ¿En qué? Fíjense, ahí en sus textos aparece, en sus Biblias. Gerardo, perdón. Tenemos comunión. ¿Comunión con quién? Unos con otros. Unos con otros. Andar en la luz significa tener comunión. Ahora, querido, tenemos que tener claramente esto, que si yo ando en la luz, no significa que voy a tener comunión con el mundo. Es lo que quiere establecer Juan claramente. Las tinieblas no son parte de nosotros. Él ha establecido, y lo dijimos la semana pasada, ¿no es cierto? La comunión es vertical. Si yo tengo comunión con Dios, entonces voy a tener comunión con mis hermanos. Horizontal. Y lo que está estableciendo Juan, ¿te das cuenta que él ya dio por sentado el hecho de que nosotros tenemos comunión con Dios? Dio por sentado. ¿Por qué? Porque Él dice andamos en la luz. Si tú estás caminando, viviendo de acuerdo a la luz, entonces, ¿qué significa eso? Que estás en comunión con Dios. Y si estás en comunión con Dios, eso yo lo puedo ver. Yo puedo ver, tú puedes ver si yo estoy en comunión con Dios o no. No es que yo simplemente lo digo, porque ustedes saben que podemos decir cualquier cosa, lo que se nos ocurra. ¿Sí? Ellos decían, sí, yo estoy en comunión con Dios. Pero ¿cuál era el problema? Andaban en tiniebla, y lo que Juan quiere establecer es que nuestra tendencia, nuestra naturaleza, ¿hacia dónde nos lleva? Hacia las tinieblas, hacia el pecado. Y es con eso que tenemos que luchar a diario, querido. Es por eso que Él, fíjense, continúa diciendo, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es como, si uno lo lee así, la primera vez, como que tiene que ver en el contexto esto. Pero si tú lo entiendes claramente como Juan lo está exponiendo, por supuesto, es así. Yo camino en la luz, tengo comunión con Dios, y aunque estoy caminando en este mundo, mis pies se me están ensuciando. Mis pies se están llenando con polvo y necesito estar limpiándolo constantemente. Y Dios establece y nos regala un jabón maravilloso, jabón espiritual, para que constantemente se esté limpiando de todo pecado. De todo pecado. No hay ni un solo pecado que Dios no pueda perdonar en la sangre de Cristo. Sus pecados pasados, sus pecados presentes y aún sus pecados futuros. Dios ya los perdonó allí en la cruz del Calvario. Qué maravillosa verdad, ¿no? Y aún habían algunos hombres que iban a decir, yo estoy en comunión con Dios, pero hago lo que quiero. ¿Por qué? Porque los gnósticos tenían esa disasociación, ¿sí? Que podían pensar, bueno, mi espíritu está elevado por sobre todas las cosas, ¿no es cierto? Estoy buscando el conocimiento, avanzando en el conocimiento para llegar a la plenitud, pero mi cuerpo no importa. Mi cuerpo es pecado y él puede hacer lo que quiera. Qué increíble, ¿no? Y Juan se levanta y dice, no, queridos, estamos totalmente equivocados si pensamos de esa forma.
Si tú dices que tienes comunión con Dios, tienes que andar como Él anduvo, en la luz. Entonces, primera afirmación totalmente equivocada, una afirmación mentirosa, una mentira. Pero no solo esto, sino que también estos falsos son los que afirman que no tienen pecado. ¡Wow! Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y la verdad no está en nosotros. Esta nueva frase condicional establece esta nueva afirmación de estos hombres, ¿no es cierto? Es que no tenemos pecado. Ellos dicen, no tenemos pecado. ¡Wow! ¡Wow! ¿Sí? Porque cuando uno dice eso, dice Juan, ojo, porque dice que si decimos que no tenemos pecado, nos estamos autoengañando, engañando a nosotros mismos. Dice, y la verdad no está en nosotros. La verdad no está en nosotros. Juan se está refiriendo a negar el principio fundamental del pecado en el hombre. Querido, cuando Pablo escribía a los romanos, fíjense, vamos a Romanos capítulo 3. Yo creo que todos lo conocen, pero es bueno detenerse un poquito en esto. Romanos capítulo 10. Y el versículo 10 dice, como está escrito, él está citando el Antiguo Testamento, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no hay ni siquiera uno. Y el versículo 23 todo lo podemos citar de memoria, ¿no es cierto? Que dice el versículo 23, por cuanto todos, por cuanto todos hemos pecado. Entonces, cuando tú te levantas, les dice Juan a estos hombres, ¿no es cierto? Cuando tú te estás levantando para negar el pecado en ti, para negar la existencia del pecado en ti, estás ya no solamente siendo un mentiroso, que es lo que les decía antes, sino que ahora están siendo engañadores. Engañadores. El pecado está presente en nosotros. Y hay varios pasajes que podemos recorrer para mostrarlo, ¿no es cierto? Cuando el salmista escribía, en pecado me concibió mi madre, desde el comienzo, desde el nacimiento, desde el inicio, todos somos pecadores. Y es por eso que Juan quiere establecer que cuando tú te levantas y dices esto tan fácilmente, te conviertes en un engañador. Y la verdad que es la palabra de Dios, no está en ti. No está en ustedes. Dice, la verdad no está en nosotros. Y Juan se está poniendo como parte de esta cláusula hipotética, ¿no es cierto? Para simplemente darle una figura literaria nomás. No es que Juan está diciendo esto. Pero fíjense que interesante es decir que cuando la verdad no está en ti, tú no estás siendo controlado por la verdad, eres un mentiroso, estás siendo controlado por la mentira y te conviertes en un engañador. Alguien que a través de una mentira está queriendo engañar a las personas. Está queriendo mostrarle algo que no es verdadero. Por eso Juan establece esta cláusula, ¿no es cierto?
Porque está claramente establecido que el pecado está en nosotros. Y si usted lee Romanos capítulo 7, puede ver la lucha que mostraba Pablo cuando decía, ¿no es cierto?, la lucha que él tenía con la carne, con el pecado, y cómo él decía constantemente, lo que no quiero hacer, eso hago. Y termina siendo una declaración, una exclamación casi del profundo del corazón. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Porque él vivía esa lucha constante. Todos, queridos, todos, sin excepción, todos los que estamos aquí tenemos esa misma lucha. Y algunas veces triunfamos, pero algunas veces también caemos. Y no podemos decir, tener en buen chileno podríamos decir, la patudez de decir, yo no he pecado nunca. No, aquí estoy, limpio, blanco, impecable. No, estamos luchando a diario con el pecado. Y porque caemos, dice Juan, porque caemos, está un recurso maravilloso que Dios nos dejó, que es la confesión. Y por eso el versículo 8 dice, si confesamos nuestros pecados. Fíjate la contradicción que existe, ¿no es cierto?, el contraste que existe. Porque él está mostrando a estos falsos maestros que están diciendo que no hemos pecado, pero luego en el versículo 9 Juan dice, si confesamos nuestros pecados. Está dando por sentado que hemos pecado. ¿Te das cuenta, no? Está dando por sentado que hemos pecado. Y él dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de los pecados y para limpiarnos de toda maldad. La confesión es maravillosa, queridos. La palabra griega homologeo, que significa decir lo mismo que Dios respecto al pecado. Ojo, a veces nosotros entendemos mal esto y podemos caer en la generalidad de decir, Señor, ¿no es cierto?, como me han enseñado que tengo que confesar mis pecados, al final del día, para ir a acostarme, para dormir tranquilo, ¿no es cierto? Bueno, aunque a mí no me quita el sueño nada, pero, ¿sí? Para ir a dormir tranquilo, Señor, perdóname por todos mis pecados y también por los de mañana, ¿sí? Y por los míos, por los todos mis compañeros, como decimos. ¿Eso es confesar? No. Aún es más, podemos caer en el lado opuesto de empezar a decir, Señor, hice esto. ¿Confesar es repetirle mis pecados a Dios? No, si Él los conoce. ¿Qué es confesar? Pensar, entender y decir lo mismo que Dios dice respecto a nuestro pecado. ¿Y qué es lo que Dios dice respecto a nuestro pecado? ¿Cuántas veces hemos caído de rodillas y le hemos dicho a Dios, perdóname porque te ofendí? Perdóname porque te desprecié. Perdóname porque no valoré el sacrificio de Cristo en la cruz. Eso es lo que piensa Dios respecto a nuestro pecado, querido. No es simplemente aquietar nuestra conciencia o tener una experiencia catártica, ¿cierto? Y decir, Señor, te repito todo lo que hice malo. Y ahí está. No, es entender que Dios piensa que el pecado es una separación. Y Dios está sufriendo porque está separado de nosotros. Porque queremos, y Dios quiere tener comunión con nosotros. ¿Se da cuenta? El pecado te separa de Dios. El pecado corta la comunión con Dios. Y lo que Dios quiere tener es comunión con Él. El que confiesa dice lo mismo que Dios. No solamente repite las acciones, sino que está pensando lo que Dios piensa respecto al pecado. Y lo maravilloso de todo esta comunión surge de un corazón arrepentido,
¿sí? Y el arrepentimiento es cambio de actitud. Es decir, que si yo estoy yendo para acá, me arrepiento, ¿y qué hago? Me doy vuelta y voy para el lado opuesto. Señor, he pecado contra el cielo, contra ti, no soy digno de ser un hijo tuyo, decía el hijo pródigo, ¿sí? ¿Te das cuenta? Él está reconociendo su pecado, tal cual era su pecado. ¿Y qué hace? Cambia. Sale del chiquero de los cerdos y se va donde su padre. No se sigue revolcando en el chiquero. Porque muchas veces nosotros, queridos, confesamos nuestros pecados. Nos arrepentimos y a veces, bueno, no nos arrepentimos, sino que hasta a veces lloramos por nuestros pecados. Pero nunca salimos del chiquero. Damos un pasito al costado, lo rodeamos. Pero ¿qué es lo que dice Dios? En sentido opuesto. En sentido opuesto. La confesión surge de un corazón arrepentido. Y eso es lo que restaura nuestras vidas. Fíjate por qué. Porque la confesión se basa en algo maravilloso, que es la justicia y la fidelidad de Dios. La justicia y la fidelidad de Dios. Eso es lo que nos otorga el perdón, porque Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Qué maravilloso es que no depende de nosotros. Querido hermano mío, a Dios no le interesa si usted llora o no llora cuando confiesa su pecado. A Dios le interesa que usted se arrepienta realmente de corazón, confiando en la justicia y en la fidelidad de Dios. Porque nosotros somos por esencia infieles. ¿Y qué le decía Pablo a Timoteo? ¿Alguien se lo sabe o no? Ese pasaje. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Y qué dice? Él no puede anegarse a sí mismo. Es la esencia de Dios, la fidelidad. Dios es fiel. Dios prometió que nos iba a perdonar si tú confiesas. Y Él cumple su palabra. No es como tú, no es como yo. Alabado sea Dios por eso. ¿Sí? Pero por sobre todas las cosas, querido, el perdón está sustentado en la justicia de Dios. La próxima semana vamos a hablar acerca de eso. La próxima semana vamos a ser invitados a un tribunal y vamos a conocer quién es nuestro abogado. Porque el pasaje continúa, aunque nosotros tenemos una división en capítulos y versículos, recuerde que esto es un escrito, ¿sí? Es una carta. Y no es que Pablo haya escrito capítulo 1, capítulo 2, no. Después los pusieron simplemente para ayudarnos en la mejor lectura de esto nomás. Pero si usted lee la primera frase del capítulo 2, versículo 1, dice, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Continúa la idea, Pablo. Pero no nos vamos a detener ahí, no nos vamos a meter ahí, sino la próxima semana. Así que, si quieres saber cómo continúa la historia, venga la próxima semana. ¿Sí? Pero fíjense, el perdón está basado en Dios, está sustentado en Dios mismo. Él es quien perdona en base a su justicia y en base a su fidelidad. Maravilloso. Alabado sea Dios por eso, porque no depende de nosotros. Porque ¿sabe qué, querido? Usted va a confesar un pecado hoy, va a confesar un pecado mañana, va a confesar un pecado pasado mañana. Y eso es lo que Juan nos quiere hacer ver. Tú estás en la luz, tienes que andar en la luz, tienes que vivir en la luz, tienes que practicar en la luz. O sea, practicar el vivir en la luz. Y eso es la motivación, y esa es la exhortación, y ese es el desafío que nos quiere dejar Juan. Tenemos pecado, estamos luchando contra el pecado, no podemos decir que
tenemos vidas impecables. Por eso termina diciendo, fíjense esta afirmación final que hacen estos falsos. Dice, versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esta nueva condicionante que afirma que el pecado no está en nosotros. O sea, no es que yo no simplemente no practico el pecado, no es que yo no tengo pecado, sino que es imposible que yo peque. Porque los gnósticos decían eso, ¿no es cierto? Si yo soy un ente espiritual que busco el conocimiento, voy a llegar a un nivel superior y esencialmente por lo que yo soy no voy a poder pecar. Dame un texto y un pasaje de la Biblia que diga eso. Y es por eso que Juan es tanta gente, dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Estamos haciendo a Dios mentiroso. Este hombre que pretende no haber pecado, que es una persona santa en sí misma y que nunca cae en el pecado, está negando la presencia del pecado en su vida y está llamando a Dios mentiroso. ¡Wow! Y se da cuenta que como que Juan va en una espiral, ¿no es cierto?, descendente, en que cada afirmación que están haciendo estos hombres es peor que la otra. Ya no solamente soy un mentiroso, ya no solamente soy un engañador, estoy diciendo que Dios es mentiroso. Porque Dios afirma en su palabra que el hombre es un pecador. Y si decimos lo contrario, estamos diciendo, estamos acusando a Dios de mentiroso. Es fuerte, ¿eh? Es fuerte. Y aquí hay como una segunda aclaración, una segunda afirmación que hace Juan. No es que solamente decimos que Dios es mentiroso, y dice, su palabra no está en nosotros. Su palabra no está en nosotros. Estos hombres arrogantes se levantan para decir, yo soy un hombre perfecto. Miren, yo no he pecado. Pero fíjense la correlación que hay en estas declaraciones. En el versículo 6, él comienza diciendo que hablan la mentira y la falsedad y tienen una falsa práctica de la verdad. En el versículo 8 habla del engaño y la ausencia de la verdad. En el versículo de Dios usa un lenguaje más fuerte aún diciendo que cualquier persona que pretende no haber pecado hace a Dios mentiroso. ¿Te das cuenta? Comienza siendo un mentiroso, diciendo una mentira. Concluye lo más bajo, es diciendo que Dios es mentiroso. Diciendo que Dios es mentiroso. Querido, Juan en ningún caso quiere negar la existencia del pecado. Juan en ningún caso quiere decir que nosotros, los hijos de Dios, estamos libres de pecar. Porque ya estableció un principio, ¿no es cierto? Si confesamos nuestros pecados, existe la posibilidad que nosotros pequemos. Pero ¿cuál es el desafío? El desafío es a mantener la comunión con Dios. El desafío es andar en la luz, a vivir en la luz. Y si nosotros buscamos vivir en la luz, la confesión va a ser una práctica diaria en nuestras vidas. El pecado ya no va a ser visto como algo casual. El pecado no va a ser visto ya como un accidente, como un ups en nuestra vida. Va a ser visto como algo importante. Va a ser visto desde los ojos de Dios. ¿Cómo estás viendo el pecado en tu vida? ¿Estás dándole la real importancia?
Porque, querido, todos somos pecadores. Todos estamos en esta lucha entre la carne y el espíritu. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? ¿Cómo estás enfrentando esa lucha? ¿Estás realmente buscando a Dios en medio de tu andar en este mundo? Recuerda, nosotros podemos ver si tú estás en comunión. Se manifiesta en la comunión con los hermanos. Y Juan después va a ir desarrollando esta verdad, ¿no es cierto? ¿Qué significa tener comunión los unos con los otros? Y no nos va a dejar nada inconcluso. Al final de la carta nosotros vamos a tener clarito, muy clara la verdad, ¿no es cierto? ¿Qué significa tener comunión con Dios y qué significa tener comunión con los hermanos? Pero al principio, que Él quiere establecer las bases de nuestra relación con Dios. Y las bases de nuestra relación con Dios es tener bien claro lo que es Dios. Dios es luz. Y lo que nosotros somos. ¿Qué es lo que somos? Pecadores. Pecadores. Pecadores redimidos. Que necesitamos de Dios diariamente. Diariamente. La comunión con Dios no es algo que se adquiere una vez y para siempre. Es algo que constantemente tenemos que buscar. Porque constantemente nosotros estamos queriendo irnos en contra de Dios. Alejarnos de Dios. Y es por eso que Pablo decía, yo no quiero hacer lo que yo quiero. Les dijo a los corintios, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, lo obligo a que busque a Dios. Pero esa es una lucha constante. ¿Estás luchando? ¿Estás luchando? ¿Estás buscando tener comunión con Dios? ¿Estás buscando vivir en la luz? ¿O simplemente te estás dejando de ir? Oremos.